Shalom, shalom a todos. Hola. Hoy sugerimos una de las conversaciones que durante 2000 años entre dos gigantes de pensamiento, la filosofía y la teología. Para ellos sugerimos la idea de Alfonso Ropero y exploraremos una relación que, como vemos, lo hemos tenido momentos de armonía, de conflicto y de un diálogo de un buen parecer no tener un buen final. Muy bien, comencemos. Vamos al grano. La pregunta que ha estado presente durante siglos es básicamente son la fe y la razón aliada en la búsqueda de la verdad o enemiga invisible. Bueno, la cuestión tiene su explicación, no su historia. Es mucho más compleja y la verdad fascinante. Y para podemos hacer una idea de esta complejidad, esta anécdota que se encuentra en el prólogo del libro Es Perfecto, se supone que esta fue la respuesta de Martin Heidegger cuando le preguntaron sobre el valor de la filosofía para un creyente. La idea subyacente es en realidad muy simple, pero muy poderosa si la fe te enseña a escuchar al otro, a prestar atención, su razón quizá también te está preparando para escuchar algo más. Lo que esto nos enseña es que más que una pelea, se trata de una relación que puede enriquecerse. Bueno, nuestro viaje comienza aquí. Imaginemos que este primer encuentro es el choque en dos mundos. Por un lado, Atenas, símbolo de razón de la lógica, y por otro, Jerusalén, epicentro de una nueva fe basada en la relación y, por supuesto, sus primeros encuentros fueron buenos, cautelosos, con mucha desconfianza, pero también con la especie de atracción invisible. Para comprender mejor, veremos de dónde proviene cada una. Por un lado, la razón atena. Todo nace de la curiosidad humana, de la pregunta y de la principal herramienta es la lógica y verdad. Y por otro lado, la fe. Jerusalén que no parte de una pregunta, sino una revelación divina y busca un ministerio. A primera vista parecía dos caminos que jamás se encontraron. Pero, por supuesto, debemos tener en cuenta que muchos antes llegada del cristianismo, la filosofía ya estaba presente peleando las grandes preguntas. Los presocráticos, por ejemplo, buscaban el origen de todo el principio fundamental. Luego viene Platón y nos habla de ese mundo perfecto de ideas. Y Aristóteles son su lógica llega a la idea que el primer motor inmovible, una primera causa de todo lo que se mueve, en otra palabra, el terreno ya estaba, por así decirlo, fertilizado. Y cuando vemos esto, vemos aquí
donde los primeros pensadores cristianos intentan buena construcción de un puente, como Justín Martín, quien proviene de la filosofía y se convirtió en cristianismo, lanzó una idea propia de la era revolucionaria. Básicamente dijo, no importa cómo lleguemos a la verdad, si es cierto, viene de Dios y punto. Aquí que nos hubo conflictos, sino todo lo contrario fue un punto de encuentro. Bien, avancemos en este tiempo y centralicémonos en lo que podríamos llamar la edad de oro de la relación de alta edad media. Aquí la ambición era enorme. No se trataba solo de un diálogo, no, el objetivo era construir un sistema conocimiento total y unificado, una especie de gran catedral de pensamiento donde la fe y la razón consistieran en perfecta armonía. Y, el, y la herramienta, el método para construir el catedral fue la escolástica. Ojo, cada uno escuche, no era una filosofía propiamente dicha, era más bien una forma de trabajar, un método sumamente riguroso. Usaban la lógica, el debate para tomar la verdad de la fe y ver cómo encajaban con la filosofía. Sobre todo, si se hablaba de Aristóteles, que acababa de ser descubierto en Europa. Y si hablamos de la arquitectura, el maestro, esta gran síntesis fue sin duda Tomás de Aquino. Para él la cuestión era muy clara. La fe y la razón no se contradicen, sino que son como las dos alas de un mismo pájaro. Ambos son necesarias para volar hacia la verdad. No se destorban, no se destorban, sino se cumplen. Aquí vamos a ver las 5 vías de la prueba de ellos. Son famosas. Lo interesante es que Tomás de Aquino no abre la Biblia para empezar, no observa el mundo, ve que las cosas se mueven y piensan. Vale, también que haber algo que haya iniciado todo ese movimiento, un motor que nadie mueve. Él ve que todo tiene una causa y dice, bueno, tiene que haber una primera causa para todo. O la tercera vía, que es fascinante, el que ve las cosas existe, pero podría no existir verdad. Somos contingentes y a partir de ahí deduce que debe existir un ser absolutamente necesario. Lo que hace es usar la lógica pura, la razón para construir un argumento que lleva a la existencia de Dios. Este es sin duda el punto culminante de la armonía.
Y tercero, la diversión moderna. Pero bueno, como suele suceder, esta armonía no iba a durar para siempre. Llegamos a la modernidad y aquí las cosas cambian radicalmente. En un punto de inflexión, numerosas fuerzas, nueva intelectual, social, religioso, comienza a sacudir aquella gran catedral medieval y la razón de representar decide independizarse. Cuando decimos esto, vemos que sucedió exactamente, pues bien, ocurrió varias cosas a la vez. Por un lado, la reforma protestante. Lutero desconfiaba totalmente de la razón de la filosofía. Luego la revolución científica, pero como Francis Bacon afirmaba que el verdadero conocimiento proviene de la experiencia, de la experimentación. La clave ya está planteada de un ejemplo. Con descartar la cabeza, el enfoque cambia por completo. Fíjese en esta cita sobre Lutero, lo deja muy claro. Representa un giro de 180 grados con respecto a Tomás de Aquino, donde Aquino veía la confianza como una herramienta para alcanzar a Dios. Lutero veía la sospecha para la razón humana era simplemente incapaz de comprender las cosas de la fe. Con esta mentalidad era evidentemente que los cambios se separarían, era inevitable. Y si Lutero inició la separación con René Descartes, el divorcio queda sellado por así decir. Su famosa frase, pienso, entonces existo, los cambio todo, la única cabeza de lo que podemos, dependemos, ya no es Dios ni la revelación. Soy yo quien piensa, es cambio de centro de gravedad. Brutal, a partir de este momento, la filosofía comienza a caminar solo en una gran tema, ya no será Dios, sino el ser humano. Bien, y esto nos lleva a presentar qué sucede hoy. ¿Por qué? ¿Por qué la gran síntesis mediante se rompe en el diálogo? No se mueve ni mucho menos. Simplemente ha cambiado. Ahora hablamos otros idiomas y nos enfrentamos a problemas totalmente nuevos. Lo de nuevo tiempo. La cuestión fundamental, cuando vemos este nuevo desafío, en realidad sigue siendo la misma, pero con otra envolutores. Hace falta decir que el debate entre la ciencia y la religión sigue muy vigente. El existencialismo se pregunta cómo encontrarle sentido a la vida si no existe un plan divino. La fenomenología profundiza en el estudio de conciencia. Incluso el ateísmo más convencido se plantea interrogante sobre la libertad o la responsabilidad, cuestiones
teri- que curiosamente alguna vez fueron propias de la teología. El diálogo sigue presente, aunque el tema central ya no sea el mismo. Y esto conecta a la perfección con la idea principal de el libro Alfonso Ropero, que es asombroso, significa que todo este viaje que hemos realizado no son las preliminares. Esto es filosofía. Es un diálogo que trasciende los siglos con sus altibajos, sus acuerdos y sus disputas, pero nunca cesa. Cada generación retoma el testimonio de lo anterior y le da su propio toque. Para terminar, dejaremos unas preguntas en el aire y reflexionemos un momento. Con la inteligencia artificial y la exploración espacial y los drásticos cambios sociales que estamos viviendo, el panorama vuelve a cambiar a toda velocidad. ¿Cuál será entonces la nueva pregunta que se planteará a la fe y la razón? ¿Qué cuestión que ahora ni siquiera se nos pasan por la cabeza? Marcará su conversación en el futuro, porque una cosa es clara, el diálogo continúa. Shalom, se despide el hermano, el doctor Víctor Ocasio.